Sí, a mí sí. Sí, a mí sí me resirven, profe. Bueno, si le sirve. Todas las dudas quedan ahí en la grabación y no hay que tomar nota. A ver, déjenme ver cómo les comparto ahora. Bien. Imaginemos que en este tanque que tenía agua dejo caer una esfera que va a tender a ir hacia abajo, una esfera más densa que el agua. La fricción que va a haber entre la esfera y el fluido que la rodea es lo que estamos analizando en el PowerPoint y en el tema este. Cuando yo hable de velocidad relativa, imagínense que este tanque, el agua está quieta y la que va a descender va a ser la esfera. Con lo cual, la velocidad relativa entre el líquido y el sólido va a ser la velocidad de descenso de la esfera. ¿Sí? Ahora, yo digo que el agua está quieta, pero si yo mirara una partícula de agua que estuviera muy cerca de la esfera, probablemente se generara alguna modificación o alguna pequeña turbulencia y tendría cierta velocidad. Eso se refiere a que yo debería medir la velocidad de uno, por ejemplo el fluido, respecto al otro, el sólido, a una cierta distancia. De manera que no interfiera uno respecto al otro. A eso se refiere. ¿Puedo repetir, por favor? Porque no entendí muy bien. Bueno, decimos que la fricción que va a ejercer o que va a haber entre el fluido, que es el agua, y la esfera, que es lo que vimos en el PowerPoint, va a depender de esa velocidad su infinito, que dijimos que es una velocidad relativa entre el fluido y el sólido. No me interesa a mí si lo que se mueve es el fluido o el sólido o ambos, sino la velocidad relativa entre los dos. Yo decía que en el ejemplo este, en el cual el líquido está quieto y la que baja es la esfera, o la que se mueve es la esfera, la velocidad relativa entre ambos va a terminar siendo la velocidad a la que baja la esfera. Supongamos que la esfera baja a una velocidad de 1 centímetro por minuto. Bueno, como el agua está quieta en ese lugar, la velocidad, su infinito, va a ser igual a 1 centímetro por minuto. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, lo que yo digo es... Profe, Sí, yo no entendí lo de la distancia. bueno. Yo lo que digo es, el agua está quieta, la esfera es la que baja. Ahora, cuando la esfera está bajando, el líquido o el fluido, si fuera otro, que está muy cerca de la esfera, va a moverse un poquito, va a haber alguna perturbación. Si yo midiera la velocidad puntual de una gota de agua acá, o justo acá, probablemente no sea cero respecto a la pared del caño, por ejemplo. Quizás se está moviendo un poquito. Entonces yo cuando tomo la velocidad relativa a la velocidad a su infinito, no la puedo tomar en el fluido que está muy cerca de la esfera, me tengo que alejar un poco para que sea representativa. A eso se refiere con a una cierta distancia. Profe, ¿y el fluido que está más lejos se movería? El que está más lejos probablemente poco y nada. Ah, bien. Va a depender del tamaño de la esfera, ¿no? Y a la velocidad a la que cae. Si cae muy despacio y la esfera es chica, no modifica nada. Quizás si la esfera es grande y cae a una velocidad muy alta, podría llegar a perturbar un poco el resto. Les doy... Profe, pero ahí también entra lo que el caño es sólido, entonces si está muy cerca del sólido y el sólido está quieto, no se mueve, ¿o no? También. Pero yo, Ah, si tomo la velocidad acá, y tampoco es representativa porque estamos hablando de que estoy justo en el caño. Aunque se moviera el fluido, esa velocidad de ahí también sería muy baja. Pero puedo tomar la velocidad acá y la de este. A ver, yo sé que es un tanque, entonces no hay un desplazamiento de fluido. Puedo tomar que la velocidad del fluido es nula. ¿Y bien, listo. y a qué me refiero con esta fricción? Podría pasar al revés. ¿Vieron los videitos que están en la UV? Sí, sí lo veo. Bueno, podría ser al revés. Podría pasar que yo no tenga
A ver, un segundo. Bien. Ténganme un poquito de paciencia. Ahí son. Un poco de paciencia que una vez que borro no puedo volver a dibujar. Mirá. Bueno, podría pasar al revés, que yo tengo un fluido y tuviera, en este caso, yo podría hacer que el agua suba. Si ustedes vieron los videitos, hay uno de que es aire que sube. Que el aire sube, en este caso que agua suba, supongo que desborde, cuando supera el límite del caño desborda. Podría ser que la esfera se mantiene quieta respecto a la pared del tubo, ni sube ni baja, pero el fluido tiene una velocidad. Y esta velocidad podría ser, por ejemplo, también de 1 centímetro por minuto. Y en este caso, la fricción que habría sería exactamente la misma que en el caso anterior, porque la velocidad relativa a una cierta distancia entre el fluido y el sólido es la misma. ¿Se entiende eso? Profe, ¿puede volver a repetir? Bueno, les decía yo que recién vimos que el fluido estaba quieto y lo que se desplazaba era el sólido, la esfera que bajaba a una velocidad de 1 centímetro por minuto. Decíamos que la velocidad relativa entre uno y el otro, al estar quieto el fluido y moverse la esfera, era esta la velocidad relativa. Podría darse el caso inverso, que yo tengo movimiento en el fluido y que esta esfera ni sube ni baja, se queda más o menos siempre a la misma altura. Bueno, en ese caso, la velocidad relativa, ¿cuál sería? Yo digo, el sólido comparado con la cañería o la pared del tubo o del tanque, no se desplaza. La velocidad es nula. ¿Y el fluido se desplaza? Sí, ¿a qué velocidad? A esta. Bueno, entonces, B sub infinito va a ser el mismo que el otro caso. Por ende, el factor de fricción o la fricción que va a haber entre el fluido y el sólido va a ser exactamente el mismo. ¿Eso se entiende o no? Sí, profe. ¿Alguno ha visto, por ejemplo, los simuladores, eso que es como si uno se tirara en paracaídas, pero no se tira desde un paracaídas, desde un avión, sino que se mete como a un cilindro gigante que hay una turbina abajo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, denme un segundito. Ténganme un poquito de paciencia, a ver si lo puedo encontrar. Denme un segundo, no se desconecta. ¿Se ve ahí el video? Está quieto, pero ¿se ve? Sí, profe. Sí, ¿sabes? A ver.
Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. En la realidad, ¿qué haría? Uno salta de un avión y el que se mueve es la persona y el fluido en sí se va a mover un poco más, un poco menos, pero podemos suponerlo básicamente como que estuviera quieto. Nosotros nos vamos a ir acelerando, o sea, nuestra velocidad va a ir siendo cada vez mayor, hasta que llegue un momento que la fricción va a ser tan alta que vamos a llegar a una velocidad máxima, por decirlo así, siempre y cuando nuestro factor de fricción se mantenga constante. Eso es la realidad. Ahora, este simulador que está ahí hace lo inverso. ¿Qué dice? Bueno, ya que no te vamos a hacer que vos caigas a, no sé, 200 kilómetros por hora, vamos a hacer que el aire se mueva a esa velocidad y vos te quedes quieto. Pero en definitiva, el fenómeno que va a ocurrir es exactamente el mismo. Va a haber una fricción entre la persona y el aire. No importa cuál de los dos se esté moviendo. ¿Se ve eso? Profe, ¿y en ese ejemplo no se estaría moviendo el sólido, por ejemplo, también? O sea, las personas también no se estarían moviendo. Se mueven un poquito, pero fíjate la velocidad o sea, el aire se está moviendo a cientos de kilómetros por hora y esa gente se está moviendo a un par de minutos por segundo, es poco. Y no sé si llegaron a apreciar que cuando se colocan de cierta forma la persona tiende a subir y cuando se coloca de otra forma tiende a bajar. ¿Lo vieron eso? Sí. A ver, se los pongo un ratito más. Presten atención a la posición que toma su cuerpo y si suben o si bajan. ¿Qué posición toman? Y es como que se elevan y qué posición toman y empiezan a bajar. Si están horizontales hay mayor fricción, entonces el aire que va para arriba los empuja para arriba, y si se ponen vertical hay menor fricción y por eso el aire no alcanza a levantarlos y bajan. Excelente. Nosotros hemos supuesto que todos los sólidos son esféricos, que dijimos que no es así, y vieron que en uno de los términos habla de la proyección de la esfera o de la sombra de la esfera. Sí, profe. Bueno, siempre mayor sea el área de esta sombra o perpendicular al fluido, es mayor la fricción. Entonces, si yo estuviera cayendo de un avión, si me pongo horizontal, tengo una superficie de fricción mayor, voy a caer a una velocidad menor. Y si me pongo de palito, voy a tomar una velocidad mayor, porque disminuyo mi factor de fricción. En este caso, como el aire se mueve siempre a la misma velocidad, cuando tengo más fricción, tiende a subir el sólido, y cuando tengo menos fricción, tiende a bajar. Pero es lo mismo, no importa si se mueve la persona o el fluido. ¿Eso se puede ver? Sí, profe. Lo que yo les quiero decir es, por ejemplo, si alguno de ustedes, imagínense que se tira del avión hecho un palito, va a alcanzar una velocidad máxima de, no sé, la verdad no tengo ni idea, pero supongamos 250 kilómetros por hora en palito. Bien, si ustedes van al simulador y se ponen en palito, necesitarían que el aire vaya a una velocidad de 250 kilómetros por hora para que ustedes se empiecen, estén ahí, se levanten, no toquen el piso, pero ni suben ni bajen. Si esa velocidad de 250 kilómetros por hora aumentara a 260, probablemente empiecen a irse para arriba. Y si bajara a 240, tenderían a bajar. ¿Eso se puede ver? Sí, profe. No sé si vieron el videito en el que separaban las esferas de Thermopol con la turbina de aire. Profe,
Este ejemplo práctico que estamos viendo es como los ejemplos que explican en los teóricos, por ejemplo, de la ley de Gauss, A ver, de las líneas de campo con una superficie. no sabría cómo relacionarlo. ¿A qué te referís? A ver. Lo que se ve en análisis 2, la integral de superficie y ley de Gauss. No lo recuerdo como para decirte que sí. ¿A qué hacía referencia? ¿Al área perpendicular? Claro, el área perpendicular que pasa sobre una superficie, cuando bueno, uno se tira como un palito, las líneas de campo pasan a 180 grados y la velocidad que entra por el coseno de 180 grados, bueno, es 1 o -1, de acuerdo si va o viene, y si está perpendicular sería a 90 grados y como que recibe todo el impacto. La verdad desconocí esa parte, así que no me animo a decir, pero pareciera que sí tiene que ver. A ver, la cuestión de los coeficientes aerodinámicos y demás, nosotros estamos viendo este factor de fricción en una versión simplificada, ¿no? Claro, es como, bueno, es el factor de fricción, digamos, para hacer un paralelismo con el tema, ¿no? Digamos. Pero me pareciera que sí, que tiene que ver. Nosotros, desgraciadamente, como yo le explicaba otra vez, vamos a ver siempre el caso más sencillo. Suponemos una esfera perfectamente esférica y demás. Después la realidad es otra, muy diferente, en el cual existen factores de felicidad que, por ejemplo, yo digo, esto mismo que vimos recién lo quiero aplicar a granos de arroz. Bueno, ¿el grano de arroz es esférico? No. Bueno, hay un factor de felicidad que me va a decir, el grano de arroz tiene una felicidad de 0,2, donde si fuera 1 es perfectamente esférico y si fuera 0 es nada que ver con lo esférico. Bueno, 0,2. Y vienen correcciones que van haciendo que las ecuaciones que vamos a ver acá se pueden después aplicar a otro tipo de sólido. Pero, insisto, estamos tomando lo más sencillo. Después también acuérdense que hay una fricción entre la superficie del sólido por ahí y el fluido que no la estamos teniendo en cuenta tampoco acá. Nosotros estamos teniendo en cuenta la forma. Pero después no es lo mismo si esa esfera fuera rugosa a que si fuera lisa. Por eso digo, estamos viendo lo más simplificado, pero me gustaría que les quede el concepto. Porque con estas ecuaciones que estamos viendo acá, nosotros podemos hacer dos grandes experiencias, que es una, determinar la viscosidad de un fluido, que está el video de cuando dejamos caer una esfera en una columna de agua, y la segunda, que es ya una operación unitaria. La primera también una operación unitaria, por ahí decirlo, pues por ejemplo, la sedimentación tiene que ver con esta ecuación que estamos viendo acá. Denme un segundito, pero... Nosotros llegamos a... esta ecuación del factor de fricción. ¿Sí? Y decimos acá que podríamos tener dos casos. Determinar el diámetro de una esfera descendente o al revés. Conociendo el diámetro, ver la velocidad. Y yo podría decir, calcular el sedimentador para poder sedimentar la mayor parte de partículas de, no sé, de polvo que poseen un diámetro de aproximadamente tanto. Y si yo conozco el diámetro de esa partícula, conozco su densidad, tengo los datos del fluido, puedo trabajar con esta ecuación, lo que no voy a conocer es la velocidad a la cual desciende, calculo esto, voy a la gráfica, hago la recta, saco el resultado, o sea, puedo después despejar la velocidad. Y después, una vez que conozco esta velocidad, yo puedo diseñar el sedimentador. Digo, si mi esfera cae a esta velocidad, su infinito, le tengo que dar un tiempo de residencia de tanto para retener ese sólido en el fondo del sedimentador.
por ejemplo. Otra aplicación que tenemos es cuando queremos separar dos sólidos de diámetros parecidos y densidades distintas. Y esta operación unitaria la llamamos fluidificación, que es lo que se ve en el videíto de la columna, que le agregamos aire por debajo y separamos las pelotitas de teropol. Si yo, imagínense, tengo sólidos de diámetros distintos, mezclados. Imagínense, tengo una arena gruesa mezclada con, no sé, balines de plomo de un diámetro mucho mayor. ¿Cómo lo separarían ustedes? ¿Con un tamiz? Con un tamiz. El tamiz sería la mejor alternativa en caso de que los diámetros sean distintos. Es lo más sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero separar granos de arena de balines de plomo? Pero imagínense que los balines tienen el mismo diámetro que los granos de arena. Y no puedo usar un tamiz. Ahí sí puedo usar la fluidificación. Es a esa mezcla de sólidos, yo puedo, con el diámetro de la partícula y el diámetro de cada sólido, calcular esta velocidad y separarlos. Y ya les explico cómo. Pues por ahí lo van a ver en el práctico, pero si yo se los introduzco un poco ahora, les va a ser más fácil en el práctico. ¿Podría ser como un estilo de cromatógrafo gigante, digamos? Sí, pero vos en cromatógrafo tenés una fase sólida, que es la columna, y el sólido ejerce cierta interacción con el fluido y va reteniendo un componente más que otro. Acá no sería así. Déjame que te lo explico y si no se entiende, le buscamos otra forma. Imaginemos que tengo un grano de arena el diámetro es igual a 1 milímetro y la densidad es igual a son todos números inventados, ¿sí? Y mal inventados quizá. 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y por el otro lado tengo alguna esfera, imaginemos que sea otro material, vamos a poner plomo. Con el mismo diámetro, por eso no lo puedo separar por tamizado, y una densidad mucho mayor. La verdad que no tengo ni idea, pero imaginemos un valor bastante más grande. Metro cúbico, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo con las ecuaciones anteriores puedo calcular la velocidad a su infinito para la arena en agua y la velocidad a su infinito para el plomo en agua. Yo calculo esta y me da, no sé, 1 metro por segundo. Y calculo la del plomo y me da 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco, vamos a avanzar un poquito más. Si yo tengo un tanque grande, ¿sí? Acá al fondo lo tengo perforado, por decirlo así. Vamos a hacerlo mejor. Tengo un tanque. Y tengo una malla, algo perforado que no me deja que el sólido caiga y me deja pasar el fluido. Imaginemos que yo lo tengo lleno de esferas de arena de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Esta velocidad de 1 metro sobre segundo que calcularon, quiere decir que si yo inyecto en este tanque
o es una columna también, inyecto agua a 1 metro por segundo, esas partículas de arena van a como empezar a querer elevarse un poquito, pero van a subir un poquito, van a bajar, pero no se me van a ir de ahí. Obviamente que el agua esta va a salir por algún lugar, ¿no? Pero el sólido se va a quedar por ahí. Esto va a estar todo lleno de agua. Todo esto lleno de agua. Si yo bajo un poco la velocidad de 1 metro por segundo, me van a quedar todas en el fondo quietas. Y si lo elevo a 1,1, 1,2 metros por segundo, estas partículas van a empezar a elevarse y se me van a ir por acá junto con el agua. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, si en vez de tener las partículas de arena, yo tuviera las partículas de plomo, y le hago pasar también agua, ¿a qué velocidad debería hacer pasar el agua para que empiecen a querer despegarse un poquito las esferas? A 10 metros por segundo. A 10 metros por segundo. Excelente. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo la mezcla de las dos? Entonces tengo mezclado el plomo con la arena, los dos del mismo diámetro. ¿Qué velocidad usarían ustedes para separar una de la otra? 1 metro por segundo para arrastrar la arena y que quede el plomo. E incluso por- podrías usar un poco más, tal vez hasta 5 metros por segundo, pero y seguiría sin moverse el plomo. Claro, sin llegar a 10 metros por Excelente. segundo. Entre 1 metro por segundo y 10. Obviamente que como el cálculo por ahí tiene sus errores, ya van a ver que con la gráfica no es 100% exacta, por ahí me movería entre el 2 y el 9, por decirlo así. Pero en cualquiera de esos Profe. valores, sí, Y acá todos los granos son del mismo diámetro, ¿no? Porque de eso Sí. también depende. estamos suponiendo que todos los granos son del mismo diámetro, por eso no usamos tamis. Bien. Entonces yo, si trabajo con una velocidad entre 2 y 8, pero por ahí en vez, puede ser hasta 1,2, 1,3 y 8,7,8. Si yo trabajo en un rango de esa velocidad, ¿qué va a pasar? Las partículas de arena se me van a ir con el agua y todas las de plomo me van a quedar acá en el fondo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, Sí. esta operación unitaria de separación usando un fluido se llama fluidificación. El caso más sencillo es este en el que tengo dos sólidos del mismo diámetro y densidades muy distintas. Van a ver con Fabricio qué pasa si los diámetros varían, tengo un rango de diámetros, y si las densidades se empiezan a asemejar un poco más, que hay momentos que quizás empiezo a arrastrar las dos cosas juntas. Bueno, eso lo van a ver un poco más en el práctico, pero quería que por lo menos entiendan que estas ecuaciones que vimos me sirven para determinar la viscosidad de un fluido, para diseñar un sedimentador, o en este caso, para ver si puedo separar una partícula de otra con este sistema. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Y como siempre, la teoría dijo entre 1 y 10. Si ustedes tuvieran que comprar una bomba para asegurarse un caudal, ¿de cuánto caudal se compraría la bomba? Para este caso. O sea, yo, perdón, al agua le voy a ejercer le voy a dar una velocidad con una bomba. Si tuvieran que comprar una bomba, ¿compraría una bomba que nos dé una velocidad de 1,2? ¿Una bomba que nos dé una velocidad de 4? ¿Una bomba que nos dé una velocidad de 15? Una que de 8. Bien, una que de 8, y quizás si me excedo con los 8, le puedo bajar la velocidad con una llavecita antes. ¿Se entiende? Sí. La idea de lo que vamos a ver nosotros es, no es 100% exacto, pero me da una orientación de decir, ¿puedo separar arena de plomo con fluidificación? Sí, pareciera que sí. Bien. Más o menos, ¿qué velocidad puedo usar? Y entre 2 y 8. Bien, voy por la bomba de 8. Y después, en la práctica, quizás no era entre 2 y 8, sino que era entre 1,7 y 7,9. Perfecto, pero yo ya la bomba más o menos la compré bien y más o menos sabía que podía trabajar.
me decía Fabricio que también ustedes, primer y segundo año, es como un cálculo muy duro y muy estructurado, que está perfecto, es así, análisis 1, álgebra, donde 2 más 2 es 4 y no hay margen. Fenómeno empieza a ser por ahí una de las primeras materias que no es 100% exacta en algunas cosas y hay que ver hasta dónde vale la pena ser exacto o no. Entonces, cuando vean la gráfica, que es una gráfica con escala logarítmica y demás, hay un margen de error de la lectura quizá de un 10% o de un 20%. Entonces, cuando yo haga el cálculo de la velocidad, ¿vale la pena usar 15 decimales? No, no, porque el valor que yo voy a leer, la gráfica, tiene un error. Quizás con 2 decimales ya está. Yo entiendo que es un cambio de forma de pensar, pero quizás empecemos a ver hasta dónde es importante. O sea, un par de decimales ya está, y después no es que está mal si uno en la velocidad acá me puso 0,99 y el otro me puso 1,02. Estamos estimando límites, que en este caso dijimos que es 1 y 10, pero a los fines prácticos yo sé que puede ser quizás un poco más, un poco menos, entonces necesito orientarme. Estamos haciendo aproximaciones, lo mismo que han hecho cuando han estimado viscosidades y demás. Cuando hablamos de estimar, hay ecuaciones que tienen errores de hasta el 20-30%. Entonces, ¿vale la pena estimar con esa ecuación con 8 cifras significativas? Y no, capaz que con 2 o 3 ya estamos, porque el mismo método tiene mucho error. Bueno, esto me decía Fabricio que por ahí está costando, siempre ha costado, y yo se lo remarco acá. Bueno, fenómenos por ahí la primera materia que empieza a darle otra forma a los números, y bueno, cuesta un poquito acostumbrarse. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. No se preocupen por ahí por el decimal más, el decimal menos. Lo que más nos interesa es que en un ejercicio de esto me digan, sí, se puede separar, no se puede separar, el rango de velocidad anda más o menos entre esto. Excelente. Les hago un caso distinto. Imagínense que en vez de arena y plomo tengo arena y azúcar. Y las densidades son distintas, no va a ser 8, pero son distintas. ¿Usarían el método de fluidificación con agua para separarlos? No, se me No. disuelve el azúcar, pero capaz con aire sí se puede. Bien, se disuelve el azúcar, capaz que con aire. Excelente la respuesta. Este método siempre lo vamos a usar cuando los sólidos no sean solubles en el fluido que vamos a elegir. Porque si no ya pasamos a estar disolviendo y después hay que recristalizar, que es otro tipo de operación unitaria. Entonces, lo hagamos con aire, excelente, lo hacemos con aire, ninguno de los dos es soluble en aire, ya está. Esos conceptos necesito que los tengan más presentes, pero por ahí en un parcial les ponemos separar, no sé, azúcar de arena de hicieron un cálculo hermoso, me llegan a la velocidad esta, pero usamos agua, y si usamos agua no se podía. Entonces por ahí eso de sentarse a pensar un poquito antes de arrancar el ejercicio, y por ahí en vez de buscar el decimal, ver si realmente es lógico lo que estoy planteando. No tan solo de los números, sino desde el razonamiento. Entiendo que es un cambio de forma de pensar, y por eso también están los trabajos prácticos, que estamos planteando ejercicios un poco distintos, y va a llevar un tiempito entender cómo hay que pensarlo, pero los estamos intentando preparar para lo que viene después en cuarto y quinto. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, acá en el chat, perdón que alguien me escribió hace rato. Ah, bien. Profesor, tampoco entiendo eso. Bueno. Y tenía otra consulta de mi amigo Ernesto. Me decía Ernesto que hablamos de que hay pendiente -1 y pendiente +1. Lo tenemos
Acá depende de qué voy a buscar, pero si voy a determinar la velocidad, me queda un gráfico de una recta de pendiente menos 1 en coordenada logarítmica, y si iba a determinar el diámetro, me queda una recta de pendiente 1 en coordenada logarítmica. ¿Qué quiere decir? Yo en este gráfico puedo tener una recta así, que es pendiente 1, y una recta así, pendiente menos 1. En la unidad anterior hablábamos que también teníamos una pendiente menos 2 en coordenada logarítmica. Yo les había contado, y calculo que en el práctico lo han visto, que la forma en la que hacíamos esto era, le damos valores a factor de fricción y calculamos número Reynolds, o al revés, y armamos dos pares de puntos, graficamos un punto, graficamos el segundo punto, y cuando lo unimos tenía la recta, y donde la recta corta esta curva, esa era la solución en mi sistema. Eso lo han visto también en la unidad anterior, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. La forma de hacer los dos puntos es por ahí la forma más fácil o la más rápida. Ahora me dice Ernesto, ¿puedo plantear un solo punto y sabiendo la pendiente de la recta, trazar la recta? Sí, Ernesto. Si yo sé que la recta tiene pendiente 1 y grafico un punto acá, mido la pendiente, trazo la recta y veo dónde corta, va a ser exactamente lo mismo que haber hecho dos puntos. De hecho, vos podrías hacer 10 puntos y los 10 puntos tienen que caer en la misma recta. A mí me es más fácil marcar dos puntos y unirlos. Pero si a vos te es más fácil marcar un punto, tomar la pendiente y graficar la recta, las dos formas son válidas. Tendrías que acordarte qué pendiente lleva cuando calculo el diámetro, qué pendiente lleva cuando calculo la velocidad y qué pendiente lleva en la otra gráfica. Por eso por ahí es más fácil marcar dos puntos. Pero si lo querés hacer así como vos decís, también te tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. No, a vos, como siempre te digo, Ernesto, gracias por consultar. Veo que no participan por ahí tanto en los foros de preguntas. ¿Alguna otra cosa, chicos, que haya quedado por ahí sin entender? ¿O con alguna duda? Profe, me quedo, o sea, la velocidad sub infinito es la velocidad relativa, no es que tiene el infinito por alguna otra cosa, lo tomo como velocidad relativa. Es una velocidad relativa. El infinito nos dice que tiene que haber una cierta distancia entre el sólido y donde estoy Claro. midiendo la velocidad del fluido. Está bien. No, bueno, lástima que no estamos ahí. Los dos videos se entendieron, el de determinación de viscosidad y el de separación de las esferitas de Dropol, se entendieron bien los dos videos, ¿quedó alguna duda de ahí? No, se entendió. ¿Se entendieron? Bueno, esos eran dos prácticos que hacíamos, que bueno, como no lo estamos pudiendo hacer, por eso les consulto si, obviamente que el video no se ve ni un cuarto de lo que se ve en la realidad. Si quedó alguna duda, lo charlamos acá. Bueno, si quedó, los dejo. Bueno, Fabricio no está ahora. ¿Les parece 6:30 se conectan con Fabricio? Yo lo hablo y les digo que están listos. Ok. Bueno. Suerte, chicos. Probablemente tengan hoy y todo el día de mañana con Fabricio y el jueves que viene conmigo algún tema nuevo. Bueno, profe. Bueno, profe. Suerte. Bien. Chao, profe, suerte. Hasta luego, profe. Profe, disculpe. Ya, No sé profe, si se- gracias. No sé si se me cortó. A mí se me cortó.